Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco cada viernes desde hace ya varios años y que me permite conversar con gente maravillosa que nos comparten su sapiencia, nos comparten su excelencia, nos comparten su experiencia y nos permiten elaborar pensamientos y emociones que nos llevan hacia donde nunca antes nadie ha llegado. Creo que me he robado esas frases de alguna parte, pero bueno, igual funciona el día de hoy. Bueno, yo estoy feliz, estoy contento porque me acompaña un amigo muy querido a quien conozco ya hace varias décadas, Eleodoro Ventosilla, que está, por cierto, en este momento en Lima, Perú. Así que nos hace la boca agua nada más de pensar en las extraordinarias excelencias gastronómicas que tiene acceso estando en esa bella ciudad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Eleodoro. Muchísimas gracias, Adrián. Es un gran gusto estar contigo y compartir. Siempre que hemos interactuado y disfrutado mucho de los encuentros. Mira, a mí me encanta hablar de futuro y más de un futuro posible mejor que lo actual. ¿Será Ajá. que podremos configurar un futuro posible mejor que lo que tenemos? Bueno, ahí hay tú sabes que Woody Allen decía algo parecido a lo que acabas de decir. Él decía, me encanta el futuro porque ahí vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Así es que nos gusta. Sí, el tema del futuro, lo primero que hay que decir es que el futuro no existe. El futuro se construye en el ahora y aquí con todo lo que hacemos y dejamos de hacer, o con lo que otros hacen y dejan de hacer y nosotros somos impactados por eso. Así que el futuro está constantemente siendo creado. Ahora se crea tanto por vía de lo que es emergente de la complejidad del mundo, como por vía de lo que es deliberado cuando tratamos de hacer cosas. Eso es ya frase de un arquitecto, porque los arquitectos imaginamos un edificio y lo hacemos realidad. Entonces, sí, hay dos caminos: el camino de lo deliberado y el camino de lo emergente. El camino de lo emergente se maneja con siembra y cultivo. El camino de lo deliberado, pues, con administración estratégica, planificación y ese tipo de iniciativas, ¿no? ¿Y qué papel juega el presente en la creación de ese futuro posible? Bueno, primero que nada, que sobre el futuro todo lo único que hay es conjetura, pero la formulamos un poco con el legado, lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Y el presente, bueno, como te decía, se va configurando con todo lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, pero también con lo que otros hacen y dejan de hacer y que nos impacta. Y con la manera como nosotros respondemos a eso que otros hacen, ¿no? En la medida en que nos integramos. Por eso es que cuando la gente aborda este tema, están los pesimistas que ven futuros negros y hay los optimistas que ven futuros maravillosos, iluminados, y los posibilistas, como es mi caso, en donde lo que vemos es un horizonte de posibilidades. Yo no soy ni pesimista ni optimista, soy un posibilista. Qué bueno. Por cierto que la pregunta que voy a hacer tiene que ver con alguien que se sumó a esta sala recientemente, que me dio el gusto, junto con su hermosa esposa, de venir aquí a nuestra casa en Germantown, Maryland, mi querido Eduardo Martí, que está en Nueva York junto con ¡Oh, Elisa. qué bien! Un gran saludo para él. Y ustedes dos tienen la mala costumbre de estar hablando en metáforas y sus libros, todo lo que escriben, todo lo que hablan, parece que la metáfora es como una forma de vida para ustedes. ¿Cómo utilizas tú la metáfora para crear futuro? Bueno, yo lo que he estado, sobre todo con este libro que estoy escribiendo, que se llama Arquitectura de Futuros, estoy acudiendo a tres metáforas. La metáfora, como toda parábola, tiene una ventaja maravillosa, es que permite que el oyente o el que la recibe otorgue su propio significado. Es decir, es una manera de no ser impositivo, es una manera de no pretender abrumar al otro. Entonces, en este libro estoy usando tres metáforas. La primera metáfora es que todos somos viajeros en el tiempo. En el fondo, todo ser humano es esto, es un viajero en el tiempo, y estamos constantemente viajando ahí.
bajo las diferentes concepciones del tiempo que hay, porque tú sabes que hay como 7 u 8 concepciones distintas de tiempo, no voy a abundar en eso. Y por otro lado, uso la metáfora de la máquina del tiempo, que en mi opinión ya existe. La máquina del tiempo son las organizaciones. Nos metemos en ellas para viajar al futuro. Es una metáfora que he usado hace muchos años y que es bueno tener presente porque esa máquina debe irse actualizando conforme uno viaja en el tiempo, porque no se va a detener. Y si no la vamos actualizando, pues entonces tenemos el grave riesgo de que nos conduzca a donde no queremos ir. Tú sabes que estaba pensando en lo que estaba diciendo y me imaginaba porque resulta que Eduardo y Elizabeth ahora ya no viven en ningún lado, sino que viven en una máquina del tiempo y además se andan trasladando desde España a los Estados Unidos, de Estados Unidos para Chile, de Chile para Canadá, en todas partes. O sea, esa gente anda por todos lados. Entonces yo pienso, ¿cómo se relaciona eso de las máquinas del tiempo con las organizaciones? Bueno, acabas de tocar el tema del espacio-tiempo, que es digamos, la metáfora más actualizada que usa la ciencia. No solo te manejas en espacios, moviéndote en espacios, sino que lo haces temporalmente. Pero no solamente en el tiempo que vas viviendo en el presente, sino en el tiempo psicológico. Tú sabes que hay el tiempo que medimos, ese de los relojes, pero también hay un tiempo psicológico, ese que nos parece largo cuando sufrimos y nos parece muy corto cuando gozamos y disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, en estas, probablemente si la hacemos bien esta reunión, nos va a parecer que ha sido muy corta. Wow, me gusta. ¿Qué crees tú que espera esa sociedad futura, esa sociedad cuántica de la que tú hablas ahora en el nuevo libro, que sea diferente a la sociedad actual, a la sociedad que algunos llaman sociedad digital actual? Yo no estoy muy de acuerdo con eso de la sociedad digital, porque bueno, como la comprensión matemática del dígito no me gusta tanto, ¿no? Y ya sé que te retiraste de las clases de lógica, pero en todo caso, es bueno recordar a veces, voy a leer muy rápidamente la velocidad que están adquiriendo las cosas, porque es importante darse cuenta de que, perdón, que no solamente es un tema de velocidad, es un tema de aceleración en el que estamos metidos y que ese es el que va a tener los impactos del que después podemos hablar. Quizás ustedes se acuerdan que allá por el año 1996 había una máquina que se llamaba Deep Blue de IBM que le ganó a Kasparov. Eso es el 96. Para el 2011, la computadora Watson de IBM ganó el concurso de Jeopardy, ¿no? Y para el 2017, una computadora llamada AlphaGo le ganó al campeón chino de Go. 2017, estamos hablando de hace 6 añitos. Esta máquina, AlphaGo, se entrenó a sí misma, no la entrenó nadie, ella se entrenó a sí misma. Y ese año, brevemente, un programa que se llamaba Stockfish, y esto es para ir conectando con el presente, le ganó a AlphaGo en ajedrez. En el año 2015 se funda OpenAI, del cual podemos hablar después, que es la del ChatGPT, ¿no? Se funda en el 2015, o sea, hace nadita, hace 8 años. En el año 2017, AlphaZero no solo venció a Stockfish en ajedrez, sino que lo hizo con solo 4 horas de aprendizaje sin haber leído ningún libro de ajedrez. Y ya le venció había vencido a todos los demás. Y a partir de entonces, esta máquina que se llama AlphaZero se está entrenando a sí misma por vía de lo que se llaman redes neuronales adversarias. Es decir, ella se adversa a sí misma para aprender. ¿Sí? Bueno, estaba en eso nuestra máquina AlphaZero cuando en el 2019 IBM lanzó lo que era el chip más grande que se había inventado. Era un chip que se llamaba Silicon y tenía 54.2 billones de transistores en un espacio que era el tamaño de un plato. Este mismo 2019, en agosto, Google, para fastidiar a IBM que acababa de salir con este chip, le dijo, bueno, esto no es nada, yo acabo de inventar y tengo la hegemonía cuántica porque he inventado una máquina que con 12 qubits, ya no de bits, qubits,
es capaz de resolver en 200 segundos un problema que a las computadoras normales le tomaría 10.000 años. En 200 segundos, un problema que a una computadora digital le tomaría 10.000 años. Ok, eso lo hizo en el 2019. Inmediatamente saltó IBM y dijo, bueno, aparte de que he creado además una cosa que se llama, apareció una empresa que se llama Cerebras, que hizo un chip poderosísimo, ahora en un plato más chiquito, ¿no? Tenía algo así como 2.6 trillones de transistores en ese plato chiquito. Bueno, en noviembre del año 2022, o sea, hace 4 meses, OpenAI, que se había creado en el 2015, lanzó el chatbot, ChatGPT, que lo conocen ustedes, que es un transformador entrenado que es generativo. La palabra generativo es clave aquí, en el sentido de que él solo genera, no necesita mayor estímulo para generar. Está construido, porque como ya se sabe, todo el mundo lo sabe, por lenguaje generativo. Bueno, ese mismo mes en que salió el ChatGPT, IBM anunció que acababa de terminar su primera computadora cuántica de uso comercial, que se llama System One. Hace 2 semanas, esa máquina fue instalada en Cleveland Clinic para hacer investigación. Estamos hablando de una máquina de 1000 qubits. Si la de 12 qubits resolvía en 200 segundos problemas que tomarían 10.000 años, aplica la lógica que aprendiste, ¿qué podrá hacer una máquina que tiene 1000 qubits y que ya está instalada trabajando en investigación? Lo más interesante, aparte del poder de cómputo que todo esto conlleva, es el impacto. Es decir, el impacto cruzado. Por ejemplo, ¿por qué la primera máquina que se crea se pone en una institución médica? La primera máquina cuántica de aplicación comercial se pone en una institución médica. Porque probablemente lo que más está siendo revolucionado y avanzando y creando posibilidades para el futuro, creando posibilidades, es todo el mundo de la biotecnología. El mundo en donde se juntan y se hibridan cosas. Ya, para el podcast, para el Bueno, podcast. ahí estamos, ahí estamos. Ya te pusiste a hablar de hibridación y cuando empiezas a hablar de hibridación, la gente empieza a poner La cosa complicada. cara extraña, así todavía no vamos a entrar en el tema de la Me parece hibridación, bien. que por cierto es central en tu nuevo libro, ¿no? Así es. Con base en lo que acabas de ese paseo que nos acabas de hacer para angustiarnos un poco respecto a los temas de aceleración, de procesamiento de información, eh, ¿qué, entonces, ¿qué cambios puedes tú prever que nuestra forma de vida debería implantar para prepararnos para vivir una vida saludable? Porque esto no es saludable, lo que acabas de decir no es saludable, me va a disculpar, pero yo vi las caras de la gente estaba realmente angustiada con tanta data, ¿no? Entonces, Por eso es que la oh, cosa está en una clínica, en Cleveland Clinic, porque para que no, sea está saludable. bien, pero probablemente lo están colocando ahí. Bueno, a mí me encanta porque tú sabes, capaz y en vez de solamente trasplantarme el corazón, me pueden traspasar el cerebro a un cuerpo nuevo y me voy a ver guapísimo, ¿no? Pero, ¿qué cambios entonces deberían ocurrir en nuestra forma de vida para prepararnos mejor para vivir saludablemente y productivamente en estos tiempos de aceleración y de cambio exponencial que acabas de demostrar? Primero lo que debemos de tener un cierto grado de conciencia de cómo va a cambiar el contexto. Y en el contexto van a haber hechos, van a haber síntomas, van a haber problemas que se están cambiando. Hay algunos planos de análisis que vale la pena tener presente. Por ejemplo, van a cambiar los mercados. Está cambiando aceleradamente la tecnología en sí misma. Va a cambiar todo lo que es la organización del trabajo.
va a cambiar la organización social, no va a cambiar, todo esto está pasando ya, porque muchos de los elementos están en marcha ya. Y cuando cambia la organización social, también cambian las valoraciones, la manera como se valora, y al final todo eso impacta los criterios y la forma como tomamos decisiones. Por ejemplo, en los mercados, ya es un hecho que estamos pasando de lo físico a lo virtual, que están cambiando las estructuras relacionales, que las transacciones se hacen de otra manera, se hacen en el mundo real y en el mundo virtual, que cada vez más la creación de valor aparece con lo que hoy en día se están llamando los value streams, o los arroyos o ríos de valor que recorren el planeta. De antes el valor se buscaba en la comarca o se buscaba en el país. Hoy en día el valor se construye navegando los ríos de creación de valor a nivel planetario. Y está cambiando la forma del acceso al capital en todas sus formas, no solo el capital financiero, sino ni al capital material, sino también el capital intelectual. La mejor puede ser GPT, que es una forma de acceso al capital intelectual del planeta. Y entonces, en ese cambio de los mercados, hay tecnologías que triunfan y otras que no. Entonces vemos que las tecnologías están cambiando, no solamente la tecnología como un fenómeno externo que usamos, sino también tecnología como un fenómeno interno. Ya organizaciones como Neuralink están pensando en la posibilidad de ponernos un chip en el cerebro para acceder directamente a la nube. De hecho, en esa dirección, la gente de DeepMind con Google está haciendo investigaciones muy aceleradas. Entonces hemos entrado en un mundo en que la De tecnología... hecho, han hecho ya implantaciones de chip de esto para manejar problemas de índole Parkinson, de Parkinson, correcto, de Parkinson. Sí, así así es. es. Y hay muchas prótesis en ese sentido ya en el planeta. Bueno, ya estamos pasando a que la tecnología aborde el mundo de lo autónomo, desde los carros a una cantidad de elementos que se vuelven autónomos, del mundo de lo automático, lo invasivo. La tecnología se ha vuelto sumamente invasiva, te puede estar grabando sin que te des cuenta. Se ha vuelto además autogenerativa, una cosa que no podría imaginarse, se genera a sí misma. Hay organizaciones, como es la organización Ericsson, donde trabaja mi hijo, que es doctor en ciencia de datos, que está investigando la Internet de los sentidos. Como tú sabes, hasta ahora, por Internet está lo que vemos, lo que oímos, pero no está lo que olemos, ni está lo que gustamos, ni lo que tocamos. Bueno, en esa dirección ya se está trabajando. Hay unos chinos que han inventado una cosa muy primitiva y grosera de cómo mandarse besos con una maquinita de un lado a otro del planeta. Y en la medida en que se avanza en esto de la Internet de los sentidos, va avanzando también unas tecnologías que pueden preocupar a muchos, como son el neuromining, es la posibilidad de hacer minería de emociones. Entonces la tecnología va en esas direcciones y no es que va a venir, es que ya está aquí, solo que, como decía alguien, el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. Y no todo se ha convertido pues en aplicación. Muy Ahora, una bien. vez que está ahí, la organización del trabajo cambia, está cambiando en el planeta, ¿no? Y vaya, Con y la para auto... hacia allá voy, hacia allá voy. Ajá, Fíjate, ok. como sabes, pues yo tengo una debilidad especial por Eduardo, porque Eduardo siempre anda desarrollando la habilidad que la gente necesita, que es la habilidad de liderazgo. Y esa ha estado sostenida con un discurso variante, pero permanente en su quehacer. Ahora, Pues, si yo tengo que llamar a Eduardo y a la gente que como Eduardo desarrolla las habilidades de las personas para que puedan adaptarse a estos cambios exponenciales, ¿cuáles son las habilidades que le voy a pedir que desarrolle? bueno, tomando en cuenta de que todo esto está cambiando, primero que nada, en términos de habilidades es bueno recordar algunas cosas, es que como Roque que está por ahí, hacíamos practicar a la gente, las habilidades se desarrollan por repetición de acciones, ¿no? Pero hay algunas habilidades que van a ser sumamente importantes. Primero que nada, desarrollar habilidades de acceso a sí mismo. Las personas se están externalizando mucho, andan como zombies pegadas al celular. Y entonces el contacto con uno mismo es clave, así como el contacto con la cultura y con la naturaleza. ¿Por qué con la cultura y con la naturaleza? Porque se está haciendo cada vez más necesario establecer una conciliación entre cultura y natura, entre lo artificial y lo natural.
Y en ese mundo tenemos que tener habilidades para viajar en lo que ya existe de ese proceso. Mañana es el Día de la Tierra y es bueno recordar que la Tierra está enfermita. Y toda habilidad tiene que ver con un viejo principio, no de ahora, sino que hay que conservarse vivos, hay que conservarse sano en términos físicos, intelectuales y emocionales, y con acceso a los recursos materiales e intelectuales. O sea, el problema que están trayendo estas épocas es que mucha gente va a estar en procesos de exclusión y marginación, porque no van a tener cómo ponerse en esto, cómo participar en estos contextos, porque no están preparadas. Ahí tenemos una gran tarea por delante. Entonces, una de las habilidades clave también va a ser la de construir lo que yo llamo burbujas nutritivas. Elige con quién andas, elige tus amigos, elige la gente con quien andas y créate tu burbuja, porque te va a ayudar mucho en un contexto que cambia a toda velocidad. Trabajar en estas burbujas, que son frágiles, así que tienes que tener la habilidad de mantenerlas bien. Elige, además, hay que desarrollar, en mi opinión, la habilidad de participar en procesos de co-creación de futuro. Es decir, de unirte a otros para hacer el futuro y no solamente para que te llegue y te corra como cuando te agarra una ola en el mar, ¿no? Y otra habilidad muy importante va a ser la habilidad de encontrar y crear oportunidades, incluso de alejamiento a una tecnología que está omnipresente. ¿A qué me refiero con eso? Eventualmente es bueno que la gente aprenda a desconectarse, cerrar los ojos, apagar las computadoras, apagar todo y desconectarse unas 2 o 3 veces al día. Va a ser fundamental, porque de otra manera vas a estar siendo siempre invadido. Sí, Esto, más allá de las habilidades, como lo que es ahora lo que se llama el aprendizaje líquido y otras cosas, ¿no? sí. Por cierto que viendo aquí la audiencia femenina que a quien Qué afortunado eres. sí, bueno, algunas las veo, otras se esconden en Inglaterra y en Perú, pero bueno, tú sabes, es propio de ellas que Ajá. escogen cuándo se conectan y cuándo no. No me sorprendería que algunos están escuchando esto mientras cocinan y están atendiendo a los niños, porque son multihabilidosos. Sí, así es. Entonces, pensando en Ivonne, precisamente, en María Ángela, en Elizabeth, en Susana, que son personas del mundo de la educación, pienso que cómo haremos para mejorar el sistema educativo, para apoyar a las personas a prepararse para esos tiempos de aceleración y cambio exponencial. Bueno, lo primero es que darse cuenta de que el conocimiento, la ubicación del conocimiento está cambiando. Antes el conocimiento se trataba de instalar en las personas, después se instaló en los artefactos, ahí está Wikipedia y todas estas cosas, y después se ha ido instalando en las redes y en las redes de ingeniería, de inteligencia artificial y de personas. En ese sentido, es clave para ese acceso al conocimiento, para diferenciar información de datos de información de conocimiento y de formación, que es otro tema. Hay que democratizar mucho el acceso a todas esas redes y, en mi opinión, hay que apuntar al desarrollo de criterio. El criterio, como tú sabes, es una palabra muy antigua griega que incluso tiene que ver con el sentido de la oportunidad, que es el kairos, ¿no? Y el desarrollo de criterio para poder decidir. Me acuerdo que hasta ahora todavía se dan muchos cursos que le dicen data-driven decision, o sea, cómo manejar decisiones basadas en datos, ¿no? Bueno, creo que hay que ir muchísimo más allá, hay que tomar decisiones basadas en, no solamente en datos, de información y conocimiento, sino mucho más allá, hay que tomar decisiones basadas en valores y en otro tipo de elementos. Y esto va a pasar por por la práctica del juego y de las artes, no no por la vía de la clase magistral ni nada parecido, ¿no? Entonces hay que hacer de los canales de información, de las redes, no solo canales de información, sino canales de formación. Y ahí todos tenemos una responsabilidad de ir trabajando de una manera que se vaya fortaleciendo el control social. Ya hay gente trabajando en esto. Tú sabes que estaba Bowman, que hablaba de que hemos entrado en la modernidad líquida, donde todo cambia. Y bueno, eso se ha transformado en lo que ahora se está llamando la enseñanza líquida, que le está aplicando el Instituto Empresa y a organizaciones como
MIT y el Instituto de Monterrey. La enseñanza líquida te da la oportunidad de pasearte por lo presencial, lo virtual, la soledad, el acompañado y todo, y pasearte aprendiendo y formándote en todos estos universos de manera líquida. Fíjate, hay un muchacho que está comunicando con nosotros y nos dice que los procesadores repiten, el ser humano imagina, dice, lo digital no imagina, el ser humano crea procesadores para que repitan y le quede tiempo para inventar el futuro. Entonces, estamos hablando de la educación y decía un sabio, decía que la imaginación es mucho más poderosa que el pensamiento. Sí, Entonces, bueno, venga, la verdad es que el juego de las frases está en eso. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, con la diferencia entre el pensamiento crítico que se hace sobre lo que existe y sobre lo que el legado pasado, y el pensamiento de diseño. Con el pensamiento de diseño, tú imaginas un mundo y tratas de hacerlo realidad. Entonces, la diferencia, por ejemplo, esa es la diferencia que hay entre el innovar y el crear, ¿no? El que innova corrige la realidad con lo que ya está ahí. El que crea pone en la realidad algo que no está ahí. Entonces, es la diferencia entre vivir la historia y hacer historia. claro, lo que pasa es que dice una frase muy sabia, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Ah, bueno, Que, esa fue una frase aunque, muy antigua porque corresponde al siglo XV. y todavía en muchas cosas nosotros no creamos nada, sino que hacemos son relaciones entre cosas y eso me encanta porque es el poder que tenemos de generar nuevas cosas que parecen que nunca las vimos. Y eso Bueno, es, en general hay muchas cosas absolutamente nuevas. Esta capacidad de procesar a la velocidad en que se está procesando hoy en día no existía. no, Simplemente no existía. sí existía, Desde el solamente que no la ábaco para acá. conocíamos. ¿Ah? Sí existían, no la conocíamos, porque nuestro cerebro es mucho más poderoso que cualquiera de esas máquinas que acabas de describir. Así, sí existía. Estaba en nuestra máquina la capacidad de procesar. Estas máquinas son mucho más poderosas que nuestro cerebro, a pesar de sus 66.000 billones de neuronas y sinapsis. No solo por un tema del número que tenemos y por su habilidad, la posibilidad de entrenarlas, sino porque no es posible. Por eso es que el futuro va a ser híbrido. Vamos a trabajar ¿Va a ser con qué una dijiste? inteligencia ¿Va a ser artificial qué que nos va a ayudar. dijiste? Híbrido. Ajá, ok. Vamos a tener asistentes que son inteligencias artificiales. Muy bien. Déjame rescatar una pregunta que tengo a Susana con la mano levantada. Adelante, Susana, con las preguntas. La capacidad de lectura de labios sigue siendo inexistente en este grupo. Bueno, te estoy escuchando fascinada, contenta, maravillada, pero acá quien te ha convocado, Adrián, dijo dos palabras que me desestructuraron y me provocaron como miedo. Él dijo sistema educativo. Bueno, vos sabés que yo siento que el sistema educativo es como que no tiene nada que ver con todo esto que vos estás diciendo. Los sistemas educativos dependen de sistemas políticos, dependen de ideologías particulares del momento, y esto no penetra. Te lo puedo asegurar como, digamos, como haber estado dentro del sistema educativo. Y la gente que regentea el sistema educativo, pero ni te escucha, Eleodoro, está completamente en otra. Y entonces los sistemas educativos tienen una pobreza enorme frente a esto que vos estás diciendo. Es decir, esto que estás diciendo me encanta y pienso que a toda esta gente también, pero esto no penetra en el sistema educativo. Tendríamos que, no sé, te lo pregunto, ¿qué canal se puede encontrar para que ideas maravillosas como la que estás dando tengan una vía de penetración? Muchas Los gracias, sistemas Susana. educativos no pasa nada.
Gracias por tu pregunta, Susana. Adelante, Eleodoro. Sí, no, de hecho, es cierto, el sistema educativo como existe tiene, primero que aparte de que está cargado de obsolescencias y de juegos de poder, cuando uno piensa, por ejemplo, en las universidades, que son una máquina medieval que todavía sigue actuando como si fuera el medioevo, ella tiene razón en cuanto a esa impermeabilidad, pero a la vez hay muchos esfuerzos que se están haciendo para que estas cosas cambien. En Uruguay se ha logrado que la gente de Prospectiva tenga voz en el Parlamento y que ya hayan algunos tratando de escuchar esto. En Argentina se está tratando. Hay un esfuerzo muy grande del Millennium Project, la organización a la que estoy vinculado, para avanzar en una oficina en las Naciones Unidas en que le den importancia a estas cosas con un proceso de ir influenciando. Ciertamente no es fácil, hay muchísimas complejidades, hay muchos juegos de poder vinculados. Sostener las cosas como están, pues es un juego político, pero la realidad es muy terca, la realidad sobrepasa. Por ahí veía a Perro que estaba hablando de que la vida tiene 4.500 millones de años y que sobrevive y todo, y que no hay que confundir la vida con esto. Bueno, el hecho es que nos están emulando la vida de una manera tan fuerte que en algún momento no vas a saber si estás hablando con un ser vivo o con un esto. La famosa prueba de Turing ya se está manejando ahí, pero esa es una discusión ya mucho más profunda. En todo caso, hay esfuerzos que se están haciendo, te decía, así que la gente, por ejemplo, del Instituto de Empresa en España está trabajando mucho con lo que se llama aprendizaje líquido, lo mismo que la gente en Monterrey, del Instituto de Monterrey. ¿No? Y varias universidades en el mundo entero. Lo que pasa es que en una misma universidad las fuerzas contrarias están peleando para tener el dominio, ¿no? Ajá. Sí. Eduardo, bienvenido a tu pregunta, Eduardo. Perdón, esto va a inaugurar nuevas polaridades y nuevas paradojas. Va a haber Así es. gente en otras cosas. ¿Sí? Adelante, Eduardo. Te saludo, Eleodoro, te saludo. Te saludo y me inclino. Te recuerdo con muchísimo cariño porque compartíamos el gran afecto del Eleazar Greenberg. Debo confesarte algo, déjame confesarte algo. Yo tenía celos de ti porque yo muchas veces sentía que él te quería a ti más que a mí. Bueno, ¿sabes por qué era así? Porque solíamos irnos a comer juntos. Era un placer irnos a comer al mesón de Andrés con un par de whiskies antes y algunos vinos. Sí. No, y yo quería dejarme la barbita blanca también, pero en ese momento no me salía blanca hace 20 años. Pero bueno, te recuerdo siempre con mucho cariño y es evidente que eres una mente brillante, tanto física como intelectualmente, tu mente es brillante. Y me surge o dos preguntas. Primero un agradecimiento, no dos preguntas. Una, me has dado motivos para querer vivir por muchos años más porque yo quiero ver eso. Ajá. O sea, mucho de lo que está, bueno, que ya está aquí, pero me refiero que yo siempre he creído que soy vanguardista y me rodeo de mucha gente vanguardista y hoy me siento en la retaguardia. Me siento allá bien lejos. Con las cosas que he estado viendo. Y entonces quería preguntarte cómo te sientes tú, porque yo que no vivo allá, o sea, yo creo que tú tienes un pie aquí, pero tienes un pie allá, porque ya. Ahora, tú me has hecho sentir que yo estoy bien lejos allá al fondo, pero te quiero preguntar cómo te sientes tú. Porque, ojo, yo sí creo en toda esa lógica y los chips y los bips, y has mencionado un montón de términos que yo creía que yo estaba aventajado y sigo siendo ignorante. Pero además, oye, yo creo que hay que seguirse moviendo con mucho de intuición. Sí, muchísimo. Y soltar la certeza. Bueno, exactamente. Bueno, si me dices cómo me siento, yo me siento como un exorcista. Ok. ¿Sí? En este mundo en donde las personas se mueven entre la incertidumbre, la ansiedad y el desasosiego ante lo que viene. ¿Te acuerdas que la incertidumbre es aquella diferencia entre el tiempo entre la información que dispones y la que necesitas? ¿No? Entonces a veces el mundo se te vuelve tan abrumador porque hay demasiada información que no puedes procesar, etc. La otra cosa
cómo me siento es en estado de alerta frente a los procesos de exclusión y marginación que se están generando. Hay mucha gente que frente a estos fenómenos están quedando excluidas. Y al quedar excluidas, probablemente van a quedar excluidas también en el mundo del trabajo y en el mundo del acceso a los recursos necesarios para vivir. Y los fenómenos de marginación se van a extremar, ¿no? Por otro lado, los costos de integrarse y participar en estas dinámicas están cambiando. Antiguamente era muy elevado llegar a tener acceso al conocimiento, tenía que pagar unas universidades muy grandes, pero ahora la gente se conecta con un celular. Hace 2 días estaba yo caminando por la calle de Lima y un fulano, mientras hablaba con el celular, me estaba pidiendo limosna. El mismo que me estaba pidiendo, que estaba, o sea, tenía plata para pagarse un celular, me estaba pidiendo limosna, ¿no? Entonces los costos de integrarse y de participar en todos estos procesos están variando y no todos van a estar en capacidad de acceder a ellos. Así que yo me siento con una responsabilidad de ayudar a estos procesos de integración y participación. Y sobre todo porque cuando las cosas se polarizan, como estamos hablando, y se van a polarizar más porque las instituciones están en crisis, estamos entrando en una grave crisis de gobernabilidad que se ve por todos lados, entonces los costos de la tolerancia también aumentan. Yo siempre decía en el pasado que la tolerancia agregaba valor. Ahora no estoy seguro. No estoy seguro porque hay una cantidad de cosas que no tolero, que creo que no voy a tolerar nunca. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cómo me siento? Bueno, con esta necesidad de vincular a las personas y vincularme yo a los procesos de aprendizaje y enseñanza, y sobre todo a la responsabilidad de transmitir algún legado cultural. Estoy muy preocupado por mis nietos, porque ellos son los que van a vivir lo que viene en los próximos 20 años en este paso de lo que yo llamo la sociedad digital a la sociedad cuántica, en donde vamos a pasar por un espacio liminar, en un espacio en que muchas cosas estarán conviviendo, pero que van a ser muy exigentes. Entonces, como yo quiero que mis nietos se integren y participen, y que no sean excluidos ni marginados, entonces por eso ando en estas cosas. Pero así es como me siento. Entonces a veces tengo que andar exorcizando. Mira, voy a guardar la segunda pregunta de Eduardo para después, porque quiero que la haga, por favor. Pero quiero meterme en camisa de 11 varas porque ya me están diciendo aquí que no he tocado el tema ese de la hibridación y algunos quedaron un poco interesados con el tema. ¿Qué se entiende por eso de hibridación en los espacios temporales? Bueno, en este momento, por ejemplo, las personas ya nos movemos tanto en el plano físico como el virtual. Estás allá físicamente en Maryland y estamos interactuando en el mundo virtual. Entonces aquí tenemos ya una participación en un espacio temporal híbrido. Estamos tanto en lo físico como en lo virtual. Y va a estar sucediendo mucho. Y estas cosas van a estar ocurriendo entre grupos de interés, tribus virtuales, urbanas y rurales, con una progresiva caída de los límites espaciales y temporales. O sea, podemos estar, yo por ejemplo a veces interactúo con amigos de Australia, yo les escribo desde el presente y ellos me responden desde el futuro, por una simple diferencia temporal, ¿no? Y vamos a vivir en esa hibridación espacio-temporal donde vamos a estar interactuando con personas que están en el día de mañana y otras que están en el día de ayer y nosotros que estamos aquí. Y eso va a estar para poder hacer interacciones y vamos a estar en eso constantemente. Ya estamos en eso. Pero también va a estar hibridándose todo el talento y el trabajo, ¿no? Porque cuando las personas conforme vayan siendo habilitadas por las inteligencias artificiales, por la interacción con diferentes artefactos que cada vez están más desarrolladas, bueno, tendremos cada vez intercambios intelectuales, productivos y otros tipos que se van a dar simultáneamente en el plano global y local y simultáneamente en varias especialidades. Entonces vamos a tener interacciones que son muy híbridas. Muy bien, mira, tú sabes que hay estudiantes que tienen la costumbre de pasarse papelitos del uno al otro. Aquí lo hacen a través del chat. Entonces, Roque dice que esta generación tiene un poder que no tenían las generaciones anteriores y le contestan Maurín
que ella está de acuerdo y que nuestros padres eran quienes nos enseñaban a nosotros y ahora nuestros hijos y nuestros nietos son los que nos enseñan a nosotros. Sí, sí. Entonces, Pues bueno, Maureen es una queridísima amiga de Inglaterra que es sumamente brillante y que me ha ayudado a traducir algunos de mis libros. de hecho, ya habíamos estado en contacto y me alegro mucho de volver a estar en contacto con Maureen. Gracias, Maureen, por eso. Sí, Y aparecí la semana pasada, me equivoqué del día, por loca. y se Sí, o sea, se metió a un tema que tenía que ver con gerencia de proyectos, que ella, digamos que están hablando de esto. Una bueno, cosa muy graciosa. problemas de la hibridación. Ajá, problemas de hibridación. Ya está viviendo en el futuro con la conversación contigo. Y fíjate, Susana menciona el que la UNESCO lleva 30 años diciéndole a las universidades que están desorientadas. Y la verdad es que, bueno, para muestra un botón, Georgi Lozano presentó Susana sabe mucho de eso, ¿ah? Susana sabe mucho de eso. Sí, fíjate, Georgi Lozano presentó la Sujetopedia a la UNESCO en los años 80 y se la aprobaron para ser divulgada alrededor del mundo y todavía estoy esperando que le digan a alguien que la Sujetopedia era una maravilla y fíjate que no pasó. Bueno, hay Bueno, que todas las instituciones, comenzando por la UNESCO, todas están en crisis. Sí, ahora lo que yo Porque le digo a ellas Susana responden a para la que no realidad se presente. preocupe, la que le digo a Susana para que no se preocupe, es que agarre el dedito así. A ver, todo el mundo ponga el dedito así, ponga el dedito así. Primero cambio yo, Ajá, primero exacto. cambio yo. Entonces, no te preocupes si UNESCO no cambia, no te preocupes si el Venezuela no cambia, no te preocupes si nadie cambia, primero cambia tú. Eso va a funcionar. El dedito funciona. Primero cambia tú. Por eso que me encanta la conferencia que vamos a tener la semana que viene con una especialista maravillosa que va a venir a este programa que va a hablar sobre liderazgo de la propia vida, ¿no? No sé si saben que está aquí la persona que vamos a entrevistar la semana que viene. Muy importante el Elizabeth tema. Gudiño, Elizabeth va a venir la semana que viene, vamos a hablar del liderazgo de la propia vida. Y a veces hay que hacer Bien. eso, el dedito. Adrián, Primero cambio yo, ¿verdad, Eduardito? ¿Verdad? Ajá. ¿me permites un comentario? Por favor, me honra tu comentario, Roque. Mira, en el siglo XIX el agente era el país, Inglaterra, ¿no? En el siglo XX el país influyente fue Estados Unidos y en el siglo XXI es la China, pero el agente en el siglo XX fue la multinacional que creaba tecnología y en el siglo XXI es la persona. O sea, vamos a vivir el siglo de la complejidad y la identidad. Entonces, cuando yo oigo todas esas cosas que le dan tanto importancia a las máquinas, yo pongo ejemplos sencillos. O sea, un carro corre más que nosotros, pero es que nosotros inventamos el carro para eso. Un avión vuela y nosotros no volamos, pero es que nosotros inventamos los aviones para que volaran. ¿Y por qué tanto miedo a lo que está sucediendo? O sea, el fenómeno que estamos viviendo es el fenómeno parecido al cambio de la oralidad a la escritura, y Sócrates estaba asustado con eso. Entonces, ahorita la gente está asustada porque estamos desarrollando tecnología digital, pero es que lo analógico continúa. O sea, lo digital no tiene capacidad de imaginación. O sea, los seres humanos tenemos 200.000 años no más y la vida lleva 4.500 millones de años con procesos de creatividad, aprendizaje, cambio y desarrollo. Y estamos viviendo la generación de dirigentes más inepta de toda la historia humana. Ese era mi comentario. Gracias, Roque. Yo no estoy asustado en absoluto. Yo estoy fascinado. Yo lo que estoy es envidioso de los nativos digitales, porque este es el siglo de ellos. Mi nieto tiene 19 años y coloca videos en YouTube y todo eso, y aún más acaba de hacerme un video
del aforismo 110 y le pedí que hiciera un video de los sistemas complejos adaptativos y lo va a hacer. Y todo el pensamiento de la ciencia, la complejidad, pero está produciéndose a millón, pero los dirigentes no tienen idea de eso. No tienen idea. No saben qué es un sistema complejo adaptativo. No son capaces de llevar las ideas hasta el final, como lo pedía Jack Welch. En los chats, a mí me da flojera ver esas cosas. De cuando en cuando entro un poquito para ayudar. Pero a mí sí me encanta estar aquí con Heliodoro porque nosotros hemos hecho muchas cosas juntos. Ese era mi comentario. Y seguiremos, Roque, y seguiremos. Por cierto, quiero honrar que está Pepe, creo que si no me equivoco es mi amigo Pepe desde Madrid. Por favor, sí, es Pepe Camino desde Madrid. Un placer, Adrián. No sé si está en Oman o está en alguna parte del mundo, pero él nos dice aquí, Heliodoro, ¿cómo visualizas estos cambios tecnológicos pueden afectar los sistemas normativos legales, deberes, derechos y consecuencias del uso de estas tecnologías? Le pregunta a Pepe. Todo eso va a cambiar. ¿Perdón? Que todas las normas van a cambiar. Está bien. Voy a tratar de dar respuesta a Pepe. El tema es que todo esto, en el proceso que entramos, que va a durar unos 20 años de hibridación de la gobernanza, toda la gobernanza está en problema, porque todas las instituciones están en crisis, todos los sistemas de autoridad y de representación que fueron creados para realidades que ya no existen, están en crisis y lo vemos con la violencia expresándose por diversos lugares, y están potenciadas sobre todo por las nuevas formas de acceso y ejercicio del poder y los nuevos términos de relaciones. Entonces, mucho de las regulaciones corresponden ya a una realidad que no existe, pero hay la esperanza, la posibilidad además de que se vayan actualizando rápidamente. Es cierto que hay muchas resistencias al cambio y que hay todavía la permanencia de visiones atrasadas, pero no olvidemos el poder de los cambios generacionales. Yo tengo una enorme fe en las generaciones que vienen potenciadas con todas estas, no solo con las tecnologías, sino con las adversidades que estas tecnologías traen, porque no hay mejor maestra que la adversidad. Y la adversidad va a obligar a hacer cambios masivos en todos los sistemas regulatorios, normativos y en todas las instituciones en general. Ya hace tiempo que estamos en el esfuerzo de tener instituciones globales. La pandemia puso en evidencia la enorme debilidad de las instituciones globales. Desde la Organización Mundial de la Salud a la Organización Mundial de Comercio, pasando por las Naciones Unidas, todas mostraron enormes debilidades y enormes falencias. Pero justamente eso está generando reacciones en algunos centros para tratar de corregir las cosas. ¿Sí? Quizás no vayan a la velocidad que quisiéramos, pero están ocurriendo cosas. Bueno, Pepe, si quieres que te ponga un poco nervioso, recuerda que ChatGPT aprobó el examen de la barra de abogados de los Estados Unidos. ¿Dice? Así que quiere decir que ya Imagínate tú. Que no necesito ni siquiera abogado, ya tengo ChatGPT. María Ángela Valecillo. Muchas gracias, Heliodoro. Gracias. Gracias, Cotén. Bueno, a mí se me vienen 200 preguntas. Pero vas a hacer en una, vas a hacer no, una. ya va, un momento. Una pregunta, una. Rapidita. No vayas a hacer ¿cómo se llama? Un podcast, por favor. Ok, una. Ahora que hablas de gobierno, ¿será que en un futuro vamos a tener un gobierno central regido por la inteligencia artificial? 2. Escuché hace poco una conferencia del banco BBVA, creo que así que se llama esa conferencia, donde el expositor decía que no había riesgo de que la inteligencia artificial se apoderara de nosotros, porque hasta ahora la inteligencia artificial trabaja como una especie de espacio estanco, es decir, está entrenada para hacer una tarea específica, pero no es capaz de transferir esas tareas entre una y otra, ¿ya? ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de eso? Y la tercera pregunta... No, ya, basta por Venezuela. Acuérdate que estás hablando con personas de avanzada edad que apenas si podemos manejar 2 preguntas a la vez.
Sí, viene definitivamente, vamos a ir y ya estamos yendo a situaciones de gobierno, que ya está ocurriendo, situaciones de gobierno corporativos, asistido por inteligencia artificial, no sustituidos, sino asistidos por inteligencia artificial. Lo que pasa es que estas inteligencias artificiales hasta el día de hoy, las que tenemos, se habrán dado cuenta que están vinculadas al lenguaje. Si ustedes usan chat GPT y le hacen una pregunta compleja, o sea, por ejemplo, que se meta ahí Roque a preguntar sobre los sistemas complejos adaptativos, No, y se pregunta va a dar simplemente cuenta. sobre contrato psicológico para que vea que se queda en el aire. Así es. Entonces, cualquier cosa de esas, porque ¿qué es lo que hace? La máquina revisa Internet, relaciona por vía del lenguaje todas esas cosas, pero entonces el lenguaje tiene unas dimensiones, una dimensión verbal, tiene una dimensión visual y se maneja, pero todavía, por ejemplo, el manejo de símbolos y signos recién está comenzando. Hay una inteligencia artificial que se llama Midjourney que trabaja con imágenes y te crea imágenes. Y tú le dices, yo quisiera que me crees una imagen de un futuro con tales características y te la crea. Y maravillosa, además, extraordinario. Extraordinaria. Pero, extraordinaria. En estos días vi que le pidieron que todos los taxis de Nueva York fueran rosados. Así es. Y las imágenes en todos salían que los taxis eran rosados, simplemente por la No hay parte problema con eso. Pero hay intervenciones que todavía las inteligencias artificiales no pueden hacer y no quiere decir que no las vayan a hacer, porque es un tema de relaciones, correlaciones y capacidad de autogeneración, que en eso se está avanzando. Como te decía, para arrancar, ahí se creó hace 7 años, ¿no? 8 años. Apenas estamos en los prolegómenos de todo esto. Lo que viene es fascinante y va a ser extraordinario, sobre todo por el poder autogenerativo. Y simplemente tenemos que fluir con estas cosas, pero tenemos dos maneras de fluir. O fluimos dejándonos llevar por las olas y por las cosas y simplemente a ver qué nos pasa, o tomamos una posición de participar en esto, por lo que yo llamo procesos de co-creación de futuro, y bajo el principio de que si no participas en la decisión del futuro, vas a tener que vivir en el futuro que otros van a decidir. Mira, María Ángela te hizo una pregunta respecto a la gobernanza y me gustaría que le digas entonces, según tú, cómo va a cambiar la gobernanza con la hibridación. Bueno, está cambiando de maneras, vamos a hablar, polares, ¿no? Por un lado, los sistemas autoritarios, como es el caso de China y otros, están utilizando toda la tecnología para clasificar a los ciudadanos y gobernarlos bajo esas clasificaciones. Ellos tienen unos sistemas de puntuación social y entonces si te portas muy mal y te han estado siguiendo con lectores faciales y todo lo demás, no te dejan tener acceso al crédito. Pero si te portas muy bien, te dejan hasta inscribirte en el partido, entonces tú puedes ser feliz porque vas a estar en el partido, ¿no? Así que hay riesgos de ese tipo que ya están ocurriendo, pero por otro lado, cada persona se está volviendo su propio político desde hace muchos años. Y al ser nuestros propios políticos somos capaces no solo de inventarnos formas de autogobernarnos y de relacionarnos con otros, sino eventualmente inventamos hasta conspiraciones que nadie se imaginaba. Y hasta inventando conspiraciones podemos hasta poner un presidente en los Estados Unidos. Así que la gobernanza se vuelve compleja. Cuando digo compleja es variedad de estados posibles. Déjame hacerte esta pregunta que también le va a satisfacer a María Ángela. ¿Qué es eso de la hibridación de la conciencia y cómo afecta eso a la sociedad? Esa pregunta me la haces por el material que te envié. Bueno, ¿y quién te manda a darme tu libro para que lo lea? ¿Tú crees que yo tengo la mala costumbre de no leer? Yo tengo la costumbre de leer, muchacho. Lo que yo entiendo por esto de hibridación de la conciencia es que siempre nos manejamos con unos estados de alerta y unos sentidos de límites que hemos adquirido, ya sea por la cultura, por la educación, por la gente que nos rodea, etcétera, ¿no? Y entonces estamos entrando en un proceso en donde estos estados de conciencia y alerta y manejo de límites están ahora conviviendo con nuevas certezas, con nuevas y además con nuevas situaciones de desconcierto y de incertidumbre, y además
todas estas cosas están retando el sentido de lo que consideramos moral o no. Ya estamos viendo cosas que algunos liberales tratan de, por ejemplo, que un niño pueda decidir si es pescado o no a los 7 años. Y o conservadores extremos en estas polaridades que quieren distribuirle armas a estos mismos niños de 7 años. La cosa es que en ese campo toda la moral está siendo retada y durante estos próximos años ya estamos metidos ahí y se está produciendo una hibridación entre las viejas certezas y nuevas certezas y todo esto mezclado con las incertidumbres, las angustias, las ansiedades. Y lo malo de eso es que a veces tienen conflictos muy violentos, ¿no? Hay quien no puede manejar eso, un día agarra una pistola y va a matar a unos cuantos. Tú sabes que me hiciste recordar a este Maher, que hace el programa de los viernes aquí en los Estados Unidos, que dijo bueno, que si él hubiera hecho caso, su papá hubiera terminado sin una pierna y con un ojo vaciado porque él quería ser pirata a los 7 años. Entonces, por eso que las madres están haciéndole caso a los niños para transformarle el género. Entonces fue una cosa muy dura, muy dura. Lo dijo muy gracioso, pero es muy duro. Pero entonces, es muy dura, es muy fuerte. Y es que comenzamos a tener pues nuevos criterios. Volvemos al tema de los criterios. y por eso no quiero perder lo que dijo Roque, porque Roque, tú sabes que como buen jugador de ajedrez, tiró una movida de alfil ahí con el tema de contacto psicológico para la parte legal, ¿no? La parte el contacto psicológico que como la parte legal. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo influye esto de la hibridación en los estados de ánimo de las personas? Muchísimo. Tú vas a ver gente con muchísimo desasosiego, a otros muy entusiasmados, nuevas polaridades en la conducta y en el estado de ánimo. Muchísimas. Pero fíjate, el tema de los contratos es clave, porque eso es lo que va a cambiar en los próximos 20 años, en mi opinión. Pues es una conjetura mía. Uno es el contrato psicológico, que se daba entre las organizaciones y las personas y las razones por las cuales alguien permanecía o no. Cada vez hay personas que no quieren permanecer en una organización como las hay que pertenecen a 20 a la vez, o que quieren pertenecer de manera distante o de otra manera. O sea, los contratos psicológicos están cambiando. Pero también están cambiando los contratos agente principal. O sea, el contrato agente principal es aquel mediante el cual los propietarios de los activos intelectuales o físicos entregan eso a alguien para que los administre, en la esperanza de que los va a administrar a su favor. Cuando uno ve lo que está pasando en toda la economía, se da cuenta que ese contrato, el contrato agente principal, está cambiando. Y lo que está cambiando a toda velocidad y va a ser, y todavía no tiene forma, que abarca estos dos anteriores, es el contrato social. Lo que se aceptaba y no se aceptaba en las sociedades. El contrato social fue desarrollado a partir de Bismarck y la creación de la seguridad social y todo eso, pero bueno, se venía hablando desde Rousseau, ¿no? Del contrato social, desde antes. Pero el contrato social está en proceso de redefinición. Y lo que vamos a tener a lo largo del planeta es que hay ciudades o lugares o espacios que van a tener un contrato social en conflicto con otros espacios que van a tener otro contrato social. Y en las fronteras entre estos contratos sociales van a haber dificultades, ¿no? Cada vez Bueno, lo estamos viviendo. Cuando vas a Alemania, tú consigues que existe una nación que en Alemania, metida dentro de Alemania misma, que es la nación turca. Y es interesantísimo ver cómo viven los turcos en Alemania con un contrato social totalmente diferente. Lo mismo ocurre en cualquier lugar del planeta donde hay grandes concentraciones de inmigrantes por motivos diferentes. Entonces, lo vemos con personas que vinieron de Siria hacia Europa o que vinieron, o sea, esos que fueron grandes contingentes de cientos de miles de personas que se concentraron en un país que tiene un contrato social distinto con sus ciudadanos, ¿no? Entonces, contempla contratos sociales como el que lleva a que 7 millones de inmigrantes venezolanos atraviesen el canal, el Darién. Esa gente tiene un contrato social, se ayudan entre ellos para pasar esto, mientras hay otros que tratan de impedirlo. Y en paralelo tienes lo que hace Bukele, y en paralelo tienes lo que trata de hacer Petro y lo que hacen en diferentes lugares. Pero eso ya entraría en el mundo de lo político. Sí, pero esto ciertamente, todos esos contratos van a cambiar, ¿no? Yo no creo que sea este el lugar para discutirlo, pero
lo que hay que estar alerta es que todos los contratos van a alterarse y hay que entonces entrar a la esencia de qué es un contrato. Es un acuerdo entre personas. Y vamos a tener que tener un acuerdo entre personas para ver, por ejemplo, en Italia se prohibió el uso del chat, GPT, pero en algún momento van a tener que revisar eso. O sea, los acuerdos, sobre todo si queremos asegurar la convivencia humana en un planeta de 8.000 millones de personas, van a ir cambiando. Por eso, como no podemos esperar a que los demás cambien los contratos, y a que los contratos cambien en la dirección que queremos, es que mi sugerencia es que cada uno construya su burbuja. Muy bien. Ivonne, tu pregunta. Okay. Sí, gracias, Adrián. Eliodoro, tú has estado hablando todo el tiempo de cambios, cambios, cambios. Algo que a mí particularmente me preocupa muchísimo es cuándo vamos a ver cambios reales en el campo de la medicina. Porque yo creo que desde que nací, la gente se está muriendo de cáncer, y no sé, el Alzheimer está progresando en la gente. ¿Cuándo? Que realmente pienso que los cambios deberían de estar primeramente en eso, en conservarnos como seres humanos, ¿no? Sanos y vivos. Mira, yo creo que uno de los campos en los que están avanzando más las cosas es justamente es el campo de la medicina. Como decía yo al principio, acaban de poner la primera máquina cuántica para investigación en el Cleveland Clinic hace solo 2 semanas. Te sugiero que leas por la cantidad de datos que trae el libro de Cordeiro que se llama La muerte de la muerte, ¿no? Y en donde verás cómo se avanza en estas direcciones, hay cosas que están avanzando. Lo que sucede es que también tenemos que tener un criterio de segmentación social de estas cosas. Hay segmentos de la sociedad en que estas cosas avanzan rapidísimo, con remedios que son costosísimos y hay segmentos de la sociedad que todavía tienen chamanes que tienen que bailar alrededor de él para ver si lo curan. O sea, tenemos polaridades y situaciones de ese tipo. La clave para mí no solamente es el avance que puede haber, sino el grado de democratización de esos avances. Así es. Que yo tengo la esperanza que irán avanzando cada vez más aceleradamente. Déjame hacer un inciso ahí porque tiene que ver con el quehacer de mi vida. Yo soy una demostración de que la tecnología funciona para bien. Y bueno, tu entrevistador, como sabes, es un superviviente de un trasplante de corazón después de estar conectado a un corazón artificial durante varios años. Entonces, digamos, el acceso a la tecnología fue parte de lo que sucede, pero este es un tema que es muy agudo, no lo vamos a tratar aquí, que es el tema de las farmacéuticas. Las farmacéuticas juegan un papel fundamental en el no, el no prevenir la enfermedad, sino curarla. Entonces, yo siento que es un tema que no vamos a tocar aquí porque nos extenderíamos de una forma... Creo que estamos con el tiempo muy apretados, no tengo entendido, ya algunos tienen que retirarse por lo que estoy leyendo. Voy a cerrar la entrevista con una pregunta para ti que te va a encantar. ¿Cómo aprovecharemos la hibridación para mejorar nuestra vida? Bueno, primero que nada hay que mantenerse vivos y sanos, entonces hay que estar constantemente en contacto con estas cosas, pero yo sugiero muchísimo recordar que el futuro no es gratis y que hay que trabajar para prepararnos materialmente, espiritualmente, intelectualmente y eventualmente darnos sobre todo mucho tiempo para fluir entre estas cosas y aportar en lo que esté a nuestro alcance. A estas alturas de la vida, ya en lo personal, que es la tercera edad de nuestra edad, creo que lo que yo más puedo hacer para aprovechar es tratar de ayudar a las nuevas generaciones a prepararse, tomar conciencia, prepararse y que ellos encuentren su camino, ¿no? Yo no quiero enseñarles caminos, yo quiero enseñarles, abrirles un horizonte de posibilidades. Estar alerta al horizonte de posibilidades y que cada uno elija su camino. Por aquello que te decía desde el principio, que si no participamos en la decisión de nuestro futuro, vamos a tener que vivir en el futuro que otros van a decidir. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto en el Zoom como en las redes sociales.
De verdad que estoy muy contento y muy feliz por este encuentro y nada más esperanzado con la próxima entrevista que voy a tener con Isabel Gudiño. Así que estoy ahí listo para lo mejor, como dicen en la vida. Tengan una feliz tarde. Recuerden revisar esta grabación en nuestro canal de YouTube. Un afectuoso saludo para todos y muchas gracias por su asistencia.